Hoy nos acompaña Luis Gerardo Asensio Rubio, actual secretario de Cultura del Gobierno de Jalisco, promotor y gestor cultural con más de 4 décadas de trayectoria, impulsando proyectos artísticos, festivales, orquestas, espacios culturales que han fortalecido la vida cultural y comunitaria dentro y fuera del Estado. A lo largo de su camino, ha colaborado en iniciativas culturales de gran impacto, junto a instituciones nacionales e internacionales, apostando siempre por la cultura como una herramienta de encuentro, identidad y transformación social. En Tu Sumas o Restas tenemos un invitado de galardón porque esta es la pieza clave de nuestra cultura aquí en Jalisco. Y está con nosotros nuestro secretario de Cultura, Gerardo Asensio. ¿Cómo estás, querido? Muy bien, Tati. Agradecido por esta oportunidad para conversar contigo, porque conversar contigo es conversar con otro buen número de gente. Así y creo que esas oportunidades son siempre interesantes y más en formatos como este, en los cuales pues es más una conversación que una entrevista. O claro, que, no es de una conversación entre amigos. Una conversación entre amigos en el cual pues los invitamos a que se sumen a esta conversación que yo creo que, y espero, sea interesante. Muy interesante. Bueno, aparte que todo, para mí es un placer escucharte. Trato de quedarme callada siempre que te escucho por todo esto que tienes que mostrar de cultura. Y quisiera empezar primero con, ahora sí que de atrás para adelante, como digo yo, tienes 4 décadas en todo este sistema de la cultura. Sí, he tenido la fortuna de trabajar en esta área que tiene que ver sobre todo con la difusión, con el fomento de la cultura, porque pues hace alrededor de, ¿qué te voy a decir? Van a ser 47 años, que tuve la oportunidad de entrar a la XCJB como productor, en una época donde tuvimos también la oportunidad, una generación de gestores que ahora estamos trabajando en diferentes áreas, de coincidir, porque fue realmente una coincidencia el haber estado en la JB entre 1979 y 1983 más o menos, entre ellos Juan José Doñán, Avelino Sordo, Alfredo Sánchez, Cosme Collignon, todos ellos gente que luego por diferentes caminos, sea en el periodismo cultural, como fue mi caso, fuera en la investigación histórica y la escritura de libros, como es el caso de Doñán, y en la docencia, o en el diseño editorial, como en el caso de Avelino, o Alfredo Sánchez, que lo mismo estuvo en el personal, un grupo de leyenda de la ciudad de Guadalajara, que en diferentes medios de comunicación hasta pasar los últimos años de su carrera profesional en Radio Universidad. Entonces, en ese entonces coincidimos todos ahí. Cosme Collignon está en Mexicali, él trabajó también para Televisa mucho tiempo. En fin, que todos nosotros, Rogelio Flores, que Rogelio luego hizo el proyecto del Roxy, que él desarrolló ese proyecto del Roxy, en el cual lo mismo era un espacio escénico, que un lugar de conciertos, que una galería ocasionalmente, o que un lugar de reunión para los cuates, como también solía suceder. Entonces todos ellos coincidimos, fíjate, en esa época en la XCJB, y empezamos a trabajar de una manera distinta, tratando de hacer una radio que no estuviera tan rígida, tan circunscrita a las formas tradicionales, y empezamos a hacer mucho de radio hablada y de radio que tenía que ver con las revistas culturales, que fueran más allá del estar presentando, que es importante y es necesario, las obras de los grandes compositores, los diferentes géneros musicales, las diferentes épocas, pero también incorporando a la programación de la radio el rock sinfónico o el rock progresivo, o en el caso de Alfredo Sánchez, la música, lo que se llamaba en aquellos entonces el nuevo canto,
con la nueva canción. El nuevo canto. O el canto nuevo también, hubo varias formas de llamarle, y el jazz que también Rogelio Flores realizaba en su programa. En fin, tuvimos oportunidad de abrir mucho el espectro de lo que se transmitía en la radio, y lo que a la distancia me parece sorprendente era el atrevimiento, irresponsable hasta podría pensar yo. Teníamos 21 o 22 años en aquel entonces, y empezamos con este trabajo. De ahí ya cada uno fue derivando hacia diferentes lugares. Yo me fui más por el periodismo y la producción de medios, y luego por el trabajo en la dirección de festivales culturales, tanto en programación como en la organización logística en general de un festival, y en el trabajo con compañías artísticas, sobre todo compañías que tenían que ver con la música clásica y con algunos formatos como la ópera o la música escénica o la música para la escena. ¿A qué edad llegas tú a Guadalajara? Yo creo que yo tendría un año. Pequeño. Sí, yo realmente al año más o menos de que yo nací en Arandas, Jalisco, sí. Mi padre y mi madre se vinieron a vivir a Guadalajara, y entonces yo prácticamente crecí, me desarrollé aquí en la ciudad, y pues tuve oportunidad de vivir una Guadalajara. De hecho, hace rato comentaba con otros amigos, hablábamos de la Guadalajara de los 60, de los 70, una Guadalajara que nos tocó vivir, que nos tocó descubrir como niños. Ahorita ya todo el mundo te habla, por ejemplo, de las esculturas de Fabián Medina en el Parque Morelos, y eran nuestro patio de juegos. Estas esculturas de concreto, de animales, jirafa, un hipopótamo, un cocodrilo, todas estas figuras, esculturas en concreto, sí, de Fabián Medina, que están ahí en el Parque Morelos, sí, era nuestro parque de juegos. ¿Y siguen las nieves? ¿Perdón? ¿Las nieves? Por supuesto, ahí están. Están las más tradicionales, la Fuente y la Jalisciense, o las nieves Jalisco, que desde entonces estaban allí. Es más, no desde entonces, desde el siglo XIX. Wow. Estaban allí las neverías. Ay, la de coco, de raspado de coco. Coco y nuez es una cosa deliciosa. ¿Verdad? Es mi favorita. Sí, también mía. Entonces, de hecho, estaba platicando la otra vez con unos amigos, porque está el parque, la parte donde están estos juegos, estas esculturas, que son lúdicas de Fabián Medina, y enfrente estaba la nevería, que tenía una construcción muy peculiar, y resulta que es yo calculo uno de los primeros ensayos que hizo Alejandro Son de las estructuras hiperbólicas. Y entonces esa nevería que está allí, y eso luego lo platiqué con algunos amigos arquitectos, y me decían, sí, efectivamente, debe ser de Alejandro Son, aunque no haya ninguna placa que lo consigne, sí. Pero actualmente sigue funcionando, no como nevería, pero sí como un centro para gente que le gusta ir a bailar danzón, ir a ¿Y sí, continúa? Continúan, ahí está. Sí. Entonces te digo, para mí esa Guadalajara, estas esculturas de Fabián Medina son de los 60, principio de los 60. El propio proyecto de Efraín Ursúa de la calzada de los héroes y de toda la remodelación del Parque Morelos es también de la época. La escultura de Miramontes, que está del Morelos ecuestre, la estatua ecuestre que está hacia la calzada de Independencia. Todo eso nos tocó transitarlo desde la niñez, y empezar a reconocer en esa ciudad que estaba creando ya sus propios íconos modernos, desgraciadamente a costa de la arquitectura tradicional de Guadalajara, como la Cruz de Plazas que Díaz Morales creó en el centro de la ciudad de Guadalajara, y que se llevó entre todo ahí algunas construcciones, como la Capilla de la Soledad, el Templo de la Soledad, que está donde están, otras soledades, que son la Rotonda de las Personas Ilustres de Jalisco,
y otras partes también muy importantes, otras construcciones importantes entre el degollado y la catedral. Y qué hermosísimo teatro tenemos. Bueno, esta es otra maravilla, y además debida a un extraordinario arquitecto que es Jacobo Gálvez. Cumple 160 años este próximo 13 de septiembre, justamente. Quiero decirte que gracias a mi padre, que le gustaba mucho la música, había un programa que seguramente tú te acordarás, yo era muy pequeña, pero mi padre nos levantaba todos temprano los domingos para llevarnos, y me acuerdo perfecto del nombre del director de orquesta que estaba cuando yo era niña, y era Francisco Orozco. Sí, era Pancho, sí. No sé si todavía viva el No, ya falleció hace un par de años, más o menos. Bueno, pues nos levantaba todos tempranito porque íbamos los domingos a las 10 de la mañana a escuchar la filarmónica. Entonces, imagínate para mí el regresar y me acuerdo que mi papá, a ver, ¿cuál vals era ese? Y yo, el vals de las flores, me acuerdo perfecto. Entonces, el regresar al teatro y ver estos espacios donde pues me encanta regresar, ¿sabes? Donde nos hemos encontrado ahí varias veces. Sí. Y bueno, adelantándonos un poquito a que ahora estás tú como secretario de Cultura en Jalisco y todo este trabajo tan maravilloso que están haciendo, me encuentro con la sorpresa el año pasado de escuchar y de estar presente en la zarzuela, donde traes de invitado, bueno, tú y Allen Vladimir, que es gran amigo, a don Plácido Domingo. Creo que fue un momento muy importante para nosotros, muy entrañable, porque, bueno, de esa época que tú mencionas, justamente, que será principios de los 80, cuando Pancho Orozco era el director de la Orquesta Sinfónica de Guadalajara en aquellos entonces. Es que lo conocí en esa época, yo estaba justamente en la JB, hacía la transmisión en vivo, que eso también nosotros empezamos a meterlo, transmitir en vivo desde el degollado los conciertos de la Sinfónica, y evidentemente los domingos, que también yo, de niño, tiempo antes, también mi madre me llevaba a los conciertos del domingo al Teatro Degollado. Oye, y me acuerdo, creo que eran gratuitos. Yo no recuerdo, francamente, porque la primera vez que fui al Degollado debe haber tenido unos 8 años. Sí, yo igual. 7, 8 años. Sí. Me llevó mi mamá un domingo, allá mero arriba. Estábamos casi de extras en el mural de Jacobo Gálvez, que es el mismo que diseña y construye el Teatro Degollado, el arquitecto Jacobo Gálvez. Y lo que significó para mí, desde esa edad, tener la chance de escuchar a una orquesta sinfónica. Después, te digo, recordar cómo Plácido Domingo estuvo presente en momentos muy importantes del Teatro Degollado. El centenario del Teatro Degollado, que fue en 1966, sí, 1966, y luego el 150 aniversario, y ahora, el año pasado, previo a los 160 años del Teatro Degollado, con la oportunidad de rescatar una obra que fue escrita para su madre, para Pepita Envil. 1947. 1947 hace una gira la compañía de zarzuela de Federico Moreno Torroba, que es quizá el más importante compositor de zarzuelas del siglo XX de España. Wow. Él viene con su compañía de zarzuela, en la cual vienen una pareja, un matrimonio de Plácido Domingo Ferrer y Pepita Envil, y vienen dentro de esta compañía y se fascina Moreno Torroba con la música mexicana, en particular con la música jalisciense, y con todo lo que ya era muy conocido, porque el cine mexicano de esta época dorada, que fue el que estuvo vigente en muchos lugares, porque no se producía cine en otros lugares más que en países como México, en algunos otros países de Latinoamérica, entonces que se volvieron muy entrañables para mucha gente en muchos lugares del mundo. Entonces, él llega, toma contacto con la escena musical de México, de Ciudad de México y de Jalisco también, y de Guadalajara, también estuvo en Guadalajara,
y fascinados por ese entorno de allá en el Rancho Grande, crean una especie de secuela. El mismo libretista, el mismo que hace el argumento de allá en el Rancho Grande, que es Guzmán Aguilera, Gus Águila, que era su seudónimo, hace el libreto como una continuación de esa película, que además se hace de dos formas. Se hace una película que se llama Soy Charro del Rancho Grande, que estelariza Pedro Infante, que es exactamente la misma trama de El Orgullo de Jalisco. De Paco Aldana. Del Paco Aldana y de Cristina, de esta pareja. Es la misma trama y Gus Águila hace los dos libretos. Entonces se hace esta obra, se estrena en septiembre del 47, justamente en el Teatro Arbeu, que era, actualmente creo que es es el equivalente al Congreso de la Ciudad de México, más que se me escape el nombre, pero en ese el Teatro Arbeu, que era el teatro de los grandes espectáculos, de los grandes montajes de ópera y de zarzuela en general, de música para la escena, se estrena allí, se hacen varias presentaciones y luego Federico Moreno Torroba se regresa a España y en México se quedan a residir Plácido Domingo y Pepita Envil y forman su propia compañía de zarzuela con la cual giran, y uno de los lugares obligados, una de las paradas Jalisco. obligadas era Guadalajara y el Teatro Degollado. Ahí debuta Plácido Domingo. Pero te digo que ha estado ligado, muy ligado a la historia de este lugar. A mí me tocó verlo, creo que fue en 1982, también en el Teatro Degollado, en uno de los aniversarios, 82 o 81, no recuerdo con certeza, pero presentándose ahí, creo que fue con payasos. También como una manera de regresar al lugar donde él inició y donde él tiene muchos recuerdos, porque él... Y cariño, ¿no? No. Lobita, feliz. No, y además, incluso los días anteriores que estuvo en el ensayo general, el día previo, y el verlo pasear por entre toda la maquinaria del teatro, de buscar su firma en uno de los telones. Wow. Todo ese tipo de cosas, el recordar toda la cantidad de anécdotas que de niños se formaron, porque siendo un niño es cuando llegó al Teatro Degollado, en fin, todo eso, y además el recuperar esa obra que estuvo casi 80 años guardada, recuperarla, hacer una revisión crítica que hizo un investigador tanto en la Ciudad de México como en Madrid, para poder recuperar esta zarzuela, que te digo es la continuación de allá en el Rancho Grande y que se refiere a ese mundo mítico que se creó en torno de Jalisco y de Guadalajara gracias al cine de la época de oro. Y muy bien representada, o sea, un director que ustedes deben de tener. ¿Sabes qué? Comentaba yo que con una amiga, Almendra Morquecho, que me acompañó, y decíamos, el vestuario tan perfectamente cuidado, el colorido de nuestra ciudad, de nuestro Jalisco, todo estaba, de verdad, ojalá que cuando tengan la oportunidad de ver El Orgullo Jalisco de la zarzuela, que bueno, fue presentada por Allen Vladimir, que la música, lo más alegre, ¿sí? Sales feliz. Sí, y fíjate que hay una cosa que a mí me pareció... A diferencia de la ópera, ¿no? Claro, no es drama. En la zarzuela siempre hay un final feliz, sí. Cosa que en la ópera no sucede con mucha frecuencia. Pero además en el caso de esta zarzuela hay una cosa que yo le decía a Allen desde el principio. O sea, sí, el protagonista es Paco Aldana, el protagonista es Cristina. Están todos los coprincipales, el gendarme, en fin, sí están ellos. El amigo de Paco Aldana, ¿cómo se llama? Que simpaticísimo, el olote. No, bueno, para mí es... Pero es un esquema que además era muy socorrido en el cine mexicano. Estaba el Chicote o estaba Mantequilla, en fin, siempre había un resorte cómico junto al protagonista, que era más serio, más adusto, y siempre había ese resorte cómico, y aquí es el olote, justamente. En la película de Soy Charro del Rancho Grande, creo, si la memoria no me engaña, que era el Chicote. Sí. En fin, el caso es que yo le decía a Allen, es que
otro protagonista importante es Guadalajara. Así es. O sea, la ciudad es un protagonista más de la zarzuela, por eso a mí me pareció un acierto del diseño de la escenografía el poner omnipresente la figura de la Catedral de Guadalajara, Hermoso, que está en el telón de fondo y que es realmente de una personalidad propia, como te decía, de un protagonista. Y creo que ese es el gran protagonista de la obra del Orgullo de Jalisco. No es el torero Paco Aldama o el Charro, no es Cristina, la novia eterna, es la ciudad. Es la ciudad en sí. La ciudad y toda la gente que alrededor la ha formado a lo largo de tantos siglos. Vamos a llegar dentro de muy poco al medio milenio de existencia de Guadalajara. Entonces es lo que hemos construido y lo que seguimos construyendo día con día, lo que construyeron de los primeros pobladores de la ciudad, tanto los indígenas venidos del centro del país, que formaron el barrio de Mexicalcingo o el barrio de los mexicas, como los restos de las diferentes culturas originarias que ya se aposentaron tanto en Analco como en Tonalá, como en Tlaquepaque, como en Zapopan y todos los pueblos que están alrededor. Y por supuesto, todos los españoles que llegaron, vizcaínos, andaluces, sevillanos, castellanos, que vinieron a esta ciudad y que, bueno, contribuyeron a lo que actualmente tenemos de sorprendente y también, pues, de trabajo por delante, ¿no? Entonces, creo que esta obra de alguna manera te presenta además una extraordinaria combinación de la música española, de la música zarzuelera, sí, con el son jalisciense. Y las voces. Natural. Las voces que bueno, en la primera me tocó con una soprano que vino de España. Mezzo. Sí. Esta es, además es una de las Nancy Fabiola Herrera. Sí. Que fíjate, para que te des una idea, Nancy Fabiola llegó aquí a hacer la zarzuela y venía del Met, de haberse presentado en el Met, el Teatro Met de Nueva York. De aquí se fue al Teatro Colón de Buenos Aires. Sí. Y de ahí del Teatro Colón se regresó para presentarse de nuevo en Nueva York y de ahí se fue para, creo que a Madrid, a presentarse. Y qué finísima persona. No, porque tuvimos la oportunidad de ofrecerles una cena aquí en Bruna. Sí. ¿Te acuerdas? A la compañía sí. de Plácido Domingo. Y todos espectaculares. Bueno, me sorprendió que el director de escena había trabajado en Burbujas, me estaba platicando. Sí, Polo. ¿Verdad? Sí. Que era el profesor. Sí. Qué maravilla estar cerca. Y que trabajó desde muy joven en la compañía de Pepita Envil. Sí, también. De hecho, él se quedó. O sea, Pepita Envil le legó a él las producciones de zarzuela que tenía la compañía de teatro, la compañía de zarzuela. Y además, Polo, bueno, pues es un personaje. Es un personaje y su esposa maravillosa también. Un personaje y además una persona que él, primero, es como el Fígaro el Fígaro de la ópera, es el factotum, porque él hace todo, lo mismo se presenta y dirige escena, hace personaje, además muy bien, actúa muy bien. Él se encargó del vestuario, de todo el vestuario que se utilizó y además animador principal y nuestro contacto principal para lograr que este proyecto se pudiera realizar aquí en Guadalajara. Le mandamos un gran saludo porque de verdad qué compañía tan maravillosa. Dime algo, Gerardo, así como tenemos el orgullo de Jalisco, tenemos el orgullo de tener a Gerardo como secretario de Cultura. Y sí, ¿cómo te sientes tú de estar ahorita participando pues en todo esta? Oye, yo quisiera un trabajo como el tuyo porque qué bonito, ¿no? Fíjate qué cosa tan bella estar en el arte. Sí,
Es que te mentiría si dijera, que no. O sea, creo Yo que es el mejor. He tenido la fortuna de trabajar en diferentes instituciones culturales. En Sinaloa me tocó trabajar en el DIFOCUR, la Dirección de Investigación y Fomento de Cultura Regional, luego Instituto Sinaloense de Cultura. Me tocó dirigir el Festival de Sinaloa durante 12 años consecutivos. Me tocó trabajar para que se fundara la Orquesta Sinfónica de Sinaloa. Tuve la oportunidad también. En Zapopan también, ¿no? En Zapopan, después, cuando yo me regresé a Guadalajara, tuve la fortuna de coincidir con gente cercana a Pablo Lemus, con quien me presentaron, y empezar a trabajar en la Dirección de Cultura de Zapopan y haber creado dentro de la Dirección de Cultura todo un ecosistema de orquestas. O sea, desde una orquesta infantil, porque teníamos la orquesta infantil, en aquellos entonces con Azteca, la infantil Azteca, teníamos la orquesta juvenil que ya existía cuando nosotros llegamos, pero que nosotros consolidamos a través de la dirección de Rodrigo Sierra Moncayo, heredero de otro de los grandes músicos de Guadalajara, que es José Pablo Moncayo, nieto de José Pablo Moncayo, y con Allen crear la Orquesta de Cámara de Zapopan, que actualmente ya ha sido incrementada a una sinfonieta, y de tener el coro infantil y tener el coro mixto de Zapopan. Entonces había todo un sistema musical que yo creo que fue muy importante consolidarlo, porque a partir de ahí empezamos a hacer producciones de diferente tipo, ópera y zarzuela, y cantata escénica. Lo mismo hicimos Carmina Burana, que Yanis Kiki, que La Verbena de la Paloma, que La Luisa Fernanda, que La Bohème, o Caballería Rusticana y algunas otras obras. O sea, tuvimos la oportunidad de tener con qué echar mano para hacer producciones más complejas ahí en Zapopan. Entonces, ese fue un momento muy importante. Creo que fue un momento en que se pudo aprovechar todas las oportunidades que habrían el hecho de que una persona como Pablo Lemus, que tuvo una formación musical también importante, pues entendiera la importancia que esto tiene para la formación de niños y de niñas y eventualmente de jóvenes y de adultos. Entonces, empezar ahí, luego en Guadalajara, tener la oportunidad también de trabajar con un proyecto como el de Capital Mundial del Libro, que fue otro proyecto importante, un proyecto internacional, y ahora tener la fortuna de estar en la Secretaría de Cultura del Estado de Jalisco también con las posibilidades de hacer este tipo de recuperaciones, porque es andar diciendo que uno anda rescatando cosas, así suena como muy dramático. Más bien lo que hace uno es recuperar, es volver a poner en escena cosas que son importantes para el arte en nuestra ciudad, en lo particular en el arte musical. Pero como eso, creo que hay muchas otras oportunidades que tenemos que ir consolidando, que tenemos que ir aprovechando. ¿Como cuáles? Porque, a ver, vienes de un proyecto que ya venías tú amasando, se podría decir. Uh-huh. Qué maravilla que lo puedas continuar. Sí, bueno, lo que nosotros pensamos es que, en cierta manera, este módulo, este método que empezamos trabajando en Zapopan, de tener todo un ecosistema musical de orquestas, desde la orquesta infantil, desde los 6 años de edad, y poder llevarlos hasta una orquesta profesional, como la Orquesta de Cámara o ahora la Sinfonieta. Ahora lo estamos trasladando a otra iniciativa muy importante que ya tiene más de una década, que es la de ECOS. Entonces, en ECOS también buscar que haya un ecosistema que le permita a una persona, a un niño, entrar desde los 6, 7 años, estudiar música, pasar a una orquesta juvenil, que es nuestra orquesta para la escena, o a la Orquesta Filarmónica de Jalisco o a cualquier otra orquesta profesional. Entonces, tiene una formación ya completa. Pero además a nivel estatal. A nivel estatal. O sea, estamos hablando que ahorita contamos con 50 núcleos de ensambles, coros, orquestas en todo el estado, que abarcan más de 43 municipios. Y estamos pensando en que esta iniciativa debe llegar por lo menos al 80% del estado. Entonces,
creo que eso presenta es una gran oportunidad, pero no es lo único. Nosotros sabemos que también en México, en Guadalajara y en Jalisco, hay una larga tradición de artistas plásticos muy importantes, quizá de los más muy importantes. Importantes. Yo creo que a nivel nacional, yo tengo la oportunidad de trabajar con bastantes de ellos, porque de verdad yo creo que 70 artistas plásticos, acabo de estar en la ruta escultórica, ajá, que vinieron a presentarse en Landmark con las sandías de Tamayo, que me hizo favor Cristi Ojeda de invitarme como maestro de ceremonias, y de verdad dices, wow, que tengamos tantos artistas, es un semillero de artistas aquí en Jalisco, y que vamos a estar ahorita con el Mundial. Platícanos un poquito de esto, porque creo que Jalisco, todos los países, todas las ciudades del México son divinas, cada una tiene lo suyo, pero ¿qué quieres que te diga? Yo soy de aquí. No, pero... Para mí, Guadalajara se me hace las ciudades más hermosas, culturalmente hablando, y por eso te digo que qué privilegio para ti estar ahorita como secretario de Cultura. Sí, porque además yo creo que, digamos, que el legado en general patrimonial, lo que se refiere a la cultura, tanto material como inmaterial, creo que Jalisco tiene cosas realmente invaluables y que son las que hay que poner en valor. A veces, por la costumbre, uno pierde de vista muchas cosas, deja de visibilizar muchas cosas que son importantes y que en particular para la gente que es del extranjero, para el extranjero, resultan doblemente interesantes porque durante mucho tiempo estas manifestaciones, tanto materiales como inmateriales, fueron representativas de un país. Entonces, creo que mucha gente va a venir a buscar justamente esas manifestaciones en su forma más auténtica. Y creo que esa es la gran ventana que tenemos para poderle mostrar a la gente que nos visita la importancia y la altura del legado que nosotros tenemos, de nuestro legado patrimonial, desde las culturas originarias hasta toda la creación contemporánea. Todo el espectro que hay, que es enorme, y en todos, debo decirlo, tenemos suficientes y muy importantes cosas que mostrar. Yo espero que, estoy seguro que este momento, este escaparate va a ser realmente importante y nos va a servir mucho para promover esa imagen dual que siempre lo hemos conocido nosotros, pero que quizá no sea tan bien dimensionada a nivel internacional, de ese Estado que es tradicional, pero que también es un Estado moderno. Gerardo, ¿qué mensaje te gustaría dar para toda la gente que nos escucha, invitar a todas las personas, porque igual de repente también tenemos amigos en España, en Monterrey, en Ciudad de México? ¿Qué va a suceder en estos próximos meses aquí en Guadalajara desde Cultura? Bueno, vamos a trabajar todo este programa en una temporada de la Orquesta Filarmónica de Jalisco especial durante la temporada del Mundial. Vamos también a mostrar juegos de pelota tradicional en un lugar como Huachimontones, que es un lugar sorprendente, un sitio arqueológico sorprendente, a la vez que manifestaciones de música, de la música prehispánica. Y por supuesto todo el legado patrimonial que tiene que ver con el paisaje agavero, que este año cumple 20 años de haber sido declarado Patrimonio Cultural de la Humanidad, patrimonio mixto, por paisaje agavero, y es nuestro, paisaje agavero de aquí del estado de Jalisco. Y por supuesto Tequila, la recuperación del Museo de Tequila, que también estamos trabajando para tenerlo ya con algunas muestras disponibles para esta temporada. En fin, todo lo que podemos ofrecer en los entornos tanto de Chapala, de la ribera del lago, que también es otro lugar impresionante. Precioso. Y el paisaje agavero, más lo que tenemos una oferta muy grande en la que participa Cultura Guadalajara, Cultura Zapopan, donde hay un grupo de personas interesadas pues en tener diferentes manifestaciones, como los balones que se pusieron también en diferentes lugares, intervenidos, y algunas otras cosas que va a haber en el espacio público. Después de eso nosotros regresamos y tendremos luego el Festival del Mariachi Tradicional, el Festival del Mariachi, que se realiza en
en colaboración con Canaco. Y luego vamos a tener algunos montajes escénicos que luego ya en su momento daremos a conocer exactamente cuáles, pero tenemos proyectos importantes para trabajar en el extranjero, sobre todo en España. Hay una invitación ya para ir a Benicàssim, invitados por el Festival de Benicàssim en Valencia, donde se va a presentar algunas selecciones de El Orgullo de Jalisco. ¡Ay, qué emoción! Que habrá que decir también que en su concierto de Año Nuevo, con el que abren las actividades el Teatro de la Zarzuela de Madrid, abrió justamente su programa por El Orgullo de Jalisco, con selecciones del Orgullo de Jalisco. Todo lo cual nos dio, y además con Nancy Fabiola. Ay, justamente no, Nancy fue la que cantó algunas de las romanzas y duetos del Orgullo de Jalisco. Pero en Benicàssim quieren hacer también una muestra de esta zarzuela que también sorprendió en España, y también un convenio que vamos a realizar con el Liceu de Barcelona, y finalmente también otro trabajo que estamos realizando con el sur de España, con la parte de Andalucía, con la región autonómica de Andalucía, y con Jerez y algunas otras ciudades de esta región, que creo que son importantes. Y para el 28, muy probablemente la escenificación completa de la zarzuela El Orgullo de Jalisco en el Teatro de la Zarzuela. ¡Wow! Entonces, creo que, esto nada más es lo que se refiere, por supuesto, sí, que para... Sí, tenemos una infinidad de... Mucho, artesanía, libros, en fin, hay muchas cosas que todavía vamos a trabajar, gastronomía, que la gastronomía jalisciense, tanto la tradicional como la nueva cocina, pues todos tienen cosas que mostrar. Oye, platícanos un poquito, ¿te acuerdas en una cena que tuvimos aquí precisamente en Bruna, que nos platicabas cómo se rescató un libro de recetas? ¿Te acuerdas? Sí, lo hicimos en Guadalajara, fíjate. Platícanos. Que el padre Tomás de Híjar, que es un actor importante en la escena cultural de la ciudad, todavía estando yo en Zapopan, me fue y me mostró un recetario manuscrito que se encontraron dentro del archivo histórico del Templo de Santa Teresa, de la cual es párroco, y que fue el convento de las Carmelitas Descalzas. De las Carmelitas Descalzas, sí. Y entonces estaba este recetario muy interesante. Y desde entonces teníamos la intención de ver qué pudiéramos hacer. Por lo pronto, en aquellos momentos, junto con otros documentos que encontramos en la Basílica de Zapopan, una obra musical, unos maitines para la Virgen de la Expectación, que era la advocación de la Virgen de Zapopan, por lo pronto los empezamos a digitalizar para tenerlos en el archivo histórico de Zapopan. Pero después se nos atravesó la pandemia, entonces muchos proyectos quedaron en suspenso. Cuando regresamos a Guadalajara, uno de los proyectos que nos pidió en aquel entonces alcalde Pablo Lemos fue que hiciéramos la recuperación de la Biblioteca Tapatía. Esto es, de una colección de libros que hablaran exclusivamente de asuntos que tenían que ver con Guadalajara. Entonces, en esta serie de 7 libros que hicimos entre el 2021 y el 2020 y 21, que perdí las cifras ya ahorita, entre el 22 y el 23, estos libros que trabajamos, estos títulos, uno de ellos fue justamente ese recetario que se llama La Verdadera Sabiduría. Ese es el nombre que lo tiene. Y hicimos una edición que es facsimilar, o sea, hay un facsímil porque realmente la letra manuscrita es una belleza. Luego una paleoescritura de las recetas que allí vienen y un estudio preliminar sobre la cocina conventual en México, en el México del Virreinato. Y salió un libro muy bonito que realmente consigna recetas que en aquellos entonces eran recetas para fiestas, porque la cocina regular esa se enseñaba de manera oral, pero aquellas recetas que requerían de algún procedimiento en particular o de ingredientes en particular, se escribían, y esas eran las que
las madres encargadas de las cocinas, las monjas, enseñaban su ejecución a las novicias. ¿Por qué? Porque en esas recetas, es curioso, no vienen medidas, vienen ingredientes, lo cual quiere decir que cada monja le ponía un toque especial a esa receta, porque las cantidades que se ponían de cada uno de los ingredientes variaban de cocinera en cocinera. Entonces es un libro muy, muy interesante, que trae, entre otros platillos, un manchamanteles que estaba coloreado, por llamarlo de alguna manera, con betabel. Entonces era lo que manchaba los manteles, era el betabel que tenía ese platillo, o clemoles, o antes, porque generalmente el dulce se comía antes de empezar. Mira, y ahorita nos prohíben todo lo dulce. Pues sí, pero pues en aquellos entonces, que además no teníamos tanta información. Y no se comía como se come el azúcar ahora, ¿no? Era mucho más medida, porque era mucho más caro conseguir el azúcar en aquellos entonces. Pero tenían todos estos antes que servían para estimular el apetito. Entonces, se comían al principio para que los platillos que vinieran después ya tuvieras una producción de insulina suficiente para generar la digestión de todo lo que venía delante. Entonces vienen muchos platillos, moles, clemoles, y algunos otros arroces, sobre todo, que formaban parte de la cocina de fiesta del convento, o de esa cocina que se realizaba, fíjate que más que nada para las visitas de los dignatarios de la iglesia, obispos, curas, o bien los bienhechores de las órdenes, para recibirlos y dar estos platillos como una forma de agradecimiento. Salieron de ahí, de eso, y se integraron a la cocina tradicional de Guadalajara, pero ahí tienes la oportunidad de ver cuál era la receta original, de la cual se derivaron muchas otras que nosotros ahora disfrutamos como parte de nuestro legado patrimonial en la gastronomía. Qué maravilla todo lo que nos platicas. Podría durar 3 días escuchándote. No. Gerardo, ahora quisiera un poquito más de saber de quién es Gerardo. Dinos 3 retos que hayas vivido tú en tu vida personal. Uy. Bueno, el primero, haber tomado la decisión de entrar a un seminario a los 13 años de edad. Eso fue para mí muy, muy importante, porque fue definitorio para muchas cosas, por la formación, por el estudio, por la oportunidad de estar y tener la guía de maestros muy, muy, muy relevantes. Creo que ese fue el primero. El segundo, el haberme cambiado de Guadalajara para irme a vivir a Culiacán, sin haber incluso tenido un mayor contacto previo con la ciudad, pero una ciudad a la que le agradezco que me haya recibido como me recibió, y que me haya dado las oportunidades que me dio. Claro. Mucho de la oportunidad de desarrollo artístico y cultural, de contacto con poetas, con escritores, con narradores, fue allí. Y estar en diferentes épocas, porque estuve lo mismo en el 87, luego de nuevo en el 93, y luego de nuevo en el 99, hasta el 2011 que me regresé a Guadalajara, haber estado en todas estas oportunidades trabajando en el ámbito cultural de allá de Sinaloa. Y el tercero, pues, ¿por qué no decirlo? El estar ante el reto que significa la Secretaría de Cultura de Jalisco, por lo que implica Jalisco para la cultura, tanto la cultura nacional como la cultura de todo el mundo. Así es, gran reto. También es un gran reto. Gran reto, que lo estás haciendo maravillosamente, Gerardo. Y una pregunta, ¿cómo suma Gerardo? Este programa es personas que están sumando y que nos inspiran a seguir sumando. No, claro. Por eso estás tú aquí hoy y me encanta tenerte. De verdad, gracias por aceptar la invitación. Oye, y sí quiero decir también que eres una persona de lo más culto, y lo que más agradezco, más sencillo, porque no te anduve correteando, no, eres tan abierto, tan accesible,
que eso habla muy bonito de ti. Pues te agradezco mucho el concepto. Yo en lo general creo y siempre he sido un convencido desde aquellos entonces, de hace casi 50 años que empecé en la radio cultural a trabajar, que la cultura debe ser una cuestión de todos los días. Así es. Debe ser un hecho cotidiano. Y accesible, ¿verdad, Gerardo? Tiene que ser accesible, también te tiene que exigir. Sí. Porque la cultura también te tiene que retar. También tienes que entender que no todas las cosas se entienden de primera intención, que hay cosas que tienes que reflexionar, hay cosas en las que tienes que darle un doble pensamiento, hay cosas donde tienes que apreciar aunque no lo entiendas completamente, pero que la cultura siempre lo que entraña es al hombre mismo y que eso es lo que debemos apreciar de la cultura, y eso es lo que nos hace no ser prejuiciosos, no ser excluyentes y sobre todo no tener prejuicios y entender que todos los días vivimos cultura, que de alguna manera generamos también cultura y que eso es una manera de acercarnos a los demás, pero también de hacerlos iguales y entender nuestras diferencias a pesar de que somos iguales. Qué hermoso. Entonces yo espero, yo la verdad, eso es lo que me ha gustado siempre de este trabajo. Tiene sus altibajos, tiene todo, también tiene sus dificultades, tiene sus aristas, pero a final de cuentas yo creo que es un trabajo que vale la pena y por el cual vale la pena trabajar. Pues muy bien representado, mi señor. Gracias por estar aquí, gracias por sumar, gracias por y gracias invitarme. por hacer accesible también en la cultura en Jalisco. Hoy me habló Allen, o ayer, que está contigo, Allen Vladimir, me dice, oye, estamos viendo de qué manera te podemos donar entradas para las asociaciones de los niños Down, para hacer accesible. No sabes el gusto que me dio. Sí, muchísimas gracias. Es mucho Gerardo. Nuestro interés. Y ojalá de veras porque... que sepamos aprovechar también. Así es, hay mucho que ver. Pues gracias de nuevo, que tengas una muy, muy bendecida trayecto como director de cultura, como secretario de cultura. Gracias. No, gracias a ti. Gracias. Gracias a ti. Pues, y ustedes píquenle por favor a la campanita, síganos y suscríbanse para que puedan ver este hermosísimo y bellísimo programa. Gracias. Este episodio es impulsado por empresas con responsabilidad social. Viva Care, Bruna, Radia, Lomas Providencia Hospital, Doctora Lucy Méndez, ginecóloga y obstetra, Arella Abogados. Síguenos en nuestras redes sociales y suscríbete a nuestro canal de YouTube y Spotify. El amor nos mueve y tu apoyo nos sostiene. Tú también puedes sumar al Instituto Down de Occidente. Este fue un podcast producido por CreaMob.